Voy a tomar prestada para esta charla una idea del célebre obispo norteamericano, el venerable Monseñor Fulton Sheen. Él la tituló Las tres tensiones del amor. La idea central es que todo matrimonio tiene que saber que a lo largo de su vida matrimonial tendrá que enfrentar algunos conflictos que de una u otra manera y en algún momento u otro se van a presentar. Se trata de conflictos o dificultades intrínsecos al matrimonio porque nacen de la misma naturaleza del ser humano. El conocerlos y saber solucionarlos es el secreto para conducir al matrimonio y a la familia hacia la felicidad prometida por Jesucristo. ¿Cuáles son? Fundamentalmente tres. El primer conflicto es el que se da entre las exigencias del cuerpo y las del alma. El segundo es el que nace, podemos decir, entre el interés personal y el interés de la especie humana a la que pertenecemos. Y el tercero es el conflicto entre el hambre de amor infinito y la finitud propia de todo amor humano. El primero entonces es la tensión entre el cuerpo y el alma. En el amor de dos seres humanos, como son el hombre y la mujer, tiene lugar una aparente contradicción. Es un amor de seres compuestos de alma y cuerpo. Y el amor los lleva a unirse no solo en el alma, sino también en el cuerpo. De hecho, el acto por el cual se consuma el matrimonio es un acto en que se unen los cuerpos. Jesús, citando las palabras del Creador en el libro del Génesis, lo expresó diciendo: serán una sola carne. Pero esto funcionará bien mientras se tenga en cuenta una verdad esencial de la psicología humana. Y es esta: el cuerpo, la carne, solo une a dos personas cuando va unido al alma. Porque considerado en sí mismo, el cuerpo es en realidad un obstáculo, ya que la materia es impenetrable. Un bloque de mármol no puede hacerse uno con otro bloque de mármol sin que uno y otro pierdan su identidad. Es claro que me refiero en esto a una unión perfecta, a una fusión, a un hacerse una sola cosa con el otro. El acto conyugal no hace esto sino de una manera provisoria, temporal, relativamente breve. En cambio, lo espiritual es un lazo de verdadera unidad. Por ejemplo, dos personas pueden aprender una misma poesía sin que el hecho de que la aprenda una le quite a la otra la posibilidad de aprenderla. Al contrario, en este caso, la poesía se vuelve como un lazo de unidad. Lo mismo podemos decir de dos personas que aman un mismo ideal y todas las otras realidades espirituales. Por eso, el cuerpo une solo cuando él a su vez está unido al alma viviente. De aquí que cuando el amor pierde su alma, pierde su capacidad unitiva. Cuando el espíritu se va, lo que queda no es amor, sino dos cuerpos que viven uno cerca del otro y que de tanto en tanto se entrecruzan, pero a los cuales esta cercanía física puede terminar por aburrir y fatigar. Cuando dos jóvenes se enamoran, sienten el deseo de intimar, de vivir una profunda unidad e intimidad. Por eso precisamente se casan. El problema surge cuando esos jóvenes se olvidan que la intimidad y la unidad no podrá alcanzar completamente su perfección en el orden físico, ni siquiera con el acto sexual, que representa la mayor unidad física de un hombre y una mujer, porque terminado ese acto seguirán siendo dos personas separadas, cada una con su misterio individual. Tenemos aquí entonces una paradoja. Las almas de los amantes aspiran a la unidad, pero el cuerpo solo, a pesar de ser momentáneamente símbolo de esa unidad, la excluye. La carne es impenetrable a esa clase de unidad que es la única que puede satisfacer el espíritu.
ningún matrimonio está libre de esta tensión. Y esta se hace más aguda cuando el cuerpo se deja arrastrar por los instintos del amor sin alma, mientras que disminuye y alivia cuando el alma ama a través del cuerpo. Esto explica que las experiencias sexuales fuera del matrimonio, la fornicación, el adulterio, sean fuente de enormes tensiones psicológicas, porque en ellas la distancia entre el cuerpo y el alma se sienten más fuertes. En cambio, el acto sexual entre dos esposos legítimos es un acto a la vez de amor y de justicia. El pago de un débito lo llama San Pablo en la primera carta a los Corintios. Y es una síntesis de las relaciones entre el cuerpo y el alma, y por eso alimenta al mismo tiempo el cuerpo y el alma. El adulterio y la fornicación, o sea, los actos de quienes no están legítimamente casados entre sí, son una derrota del alma que ha sido vencida por el cuerpo. Aquí es un amor en que prima el cuerpo sobre el alma y por tanto prima en realidad lo que separa la carne sobre lo que une el espíritu. Esta es la razón por la que suele dejar una sensación de vacío y predispone algunas veces al aborrecimiento del otro. De aquí que los psicólogos que piensan que los problemas matrimoniales son simplemente problemas de armonía sexual, parten del presupuesto de que un hombre y una mujer no se diferencian en nada de los animales. La diferencia entre el hombre y el animal está en la estructura ontológica de la criatura humana, que es un ser que sabe que tiene alas para volar al cielo, pero aún debe caminar en la tierra. Esta tensión se soluciona con dos cosas. La primera, cuando los esposos usan su cuerpo, es decir, su acto sexual, como un canal y un puente para la comunión espiritual. Cuando lo hacen así, en ese momento, el matrimonio se santifica y se hace incluso ocasión de mérito sobrenatural. Y el mutuo amor del esposo y la esposa reflejan la unión de Cristo y la Iglesia, como dice San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5. Lo segundo, con la procreación, o al menos con la apertura de sus actos a la fecundidad, porque el Hijo compensa esa contradicción entre el deseo por la unidad permanente, perfecta, que se da entre los esposos y el fracaso por lograr tal unidad permanente, ¿no?, y perfecta. El Hijo, cada hijo, es un lazo entre el esposo y la esposa, o sea, algo que los une, y como es una realidad permanente, logra aquello a lo que aspiraba el corazón, esa unidad casi perfecta. Una segunda tensión la tenemos entre el interés personal y el de la especie humana a la que pertenecemos. El amor matrimonial es un deseo de intimidad que une a dos personas al punto tal que cada una de ellas abandona su familia de origen, sus padres, hermanos, para formar una nueva familia con la persona a la que ama. Como dice el libro del Génesis, abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Por esta razón, el amor matrimonial rechaza, si es verdadero, toda intromisión. Se vive en lo secreto y es celoso, es decir, el amante no quiere que nadie se meta o lo separe de aquella persona a quien ama. Pero junto a esta dimensión, el amor cumple una función social. Está ordenado por Dios a poblar la tierra y el cielo con hijos de Dios. En esto se diferencia de otras funciones humanas. Tenemos algunas funciones que son exclusivamente individuales, el ver, el oír, el comer. Estas solamente las puedo hacer yo y solo me benefician a mí. En cambio, el amor conyugal es al mismo tiempo una función personal y una función social. No solo se ordena a unir
al esposo con la esposa, sino a propagar mediante esa unión la especie humana. Solo el amor auténtico de los esposos resuelve esta tensión, haciendo que el amor sea al mismo tiempo algo personal y algo social. Me refiero al amor cuando queda abierto a la vida, cuando se realiza de tal modo que puede traer a este mundo un hijo. Porque todo hijo que viene a este mundo es un servicio que presta el matrimonio a la especie humana. Si los matrimonios no tuviesen hijos, nuestra especie se extinguiría. Pero ¿no habíamos dicho que el amor no quiere intromisiones? ¿Que no quiere nada ni nadie que se entrometa en la intimidad de los esposos? Es que el hijo no es un entrometido, sino que es parte del amor de los esposos. Eso se ve en que los esposos lo ven como una extensión de su amor. Por eso hablan de mi hijo o de mi hija, y por eso cada uno de los cónyuges ve en el hijo o la hija al otro cónyuge. Es un reflejo de sí mismo y del otro, es decir, una extensión. Lo expresó esto muy bien el poeta José María Pemán cuando le escribía a su hijo: hijo de mi alma y mi carne, vida nueva, rollo claro, capullo de mi rosal, toma en tus días que llegan estos días que se van. Volveré por ti a ser rico cuando estaba pobre ya. Yo soy aquel que soñaba eternizarse y triunfar con no sé qué pobres cosas henchidas de vanidad, versos, palabras, rumores, olas que vienen y van. Y ahora tengo en un capullo cifrada mi eternidad. El matrimonio verdadero soluciona pues esa tensión. En cambio, fuera del matrimonio, el amor, que no es amor verdadero sino falsificado, no puede solucionarla y se queda con una sola de las dos funciones. Por un lado tenemos las relaciones prematrimoniales, los adulterios, las pasiones egoístas. Todos estos fenómenos tienen algo en común. Por lo general, y casi como regla fija, ven a los hijos como intrusos. Por eso, tratan de reducir el amor solo a su aspecto personal, la unión de dos esposas, de dos personas, el hombre y la mujer, que no quieren ser molestados por la llegada de un hijo del que haya que hacerse responsable, ¿no? Y por eso entonces lo buscan impedir de alguna manera. Anticonceptivos, preservativos, esterilización, etc. Y no es muy diferente su contracara, tan frecuente en nuestros días, de los que buscan un hijo a pesar del amor, o a costa del amor, o al margen del amor. Es decir, los que buscan un hijo aunque lo tenga que engendrar otro, o mediante otro. Esto es lo que ocurre lamentablemente con la fecundación artificial, con la fecundación in vitro, en la que frecuentemente se recurre a donantes de esperma, de óvulos o prestamistas de útero. Todos estos quieren un hijo aunque uno de ellos, o a veces ninguno de los dos, jamás lo pueda llamar con verdad ontológica mío, y nunca puedan hablar sinceramente diciendo nuestro hijo. Finalmente, la tercera contradicción del amor se da entre el deseo de eternidad, de eterna duración, que todo amante quiere darle a su amor, y el poco tiempo que duran los momentos de felicidad que todo hombre puede encontrar en una mujer y toda mujer puede encontrar en un hombre. Es indudable que ningún corazón humano quiere amar por un par de minutos, ni por un par de años, sino para siempre. No hay nada tan atemporal, es decir, sin tiempo, como el amor. Por eso los novios y los recién casados usan el lenguaje de la eternidad, de la divinidad y del cielo. Mi cielo, eres un ángel, eres divina. Sin embargo, ese cielo, ese ángel, esa diosa, solo es capaz de dar al hombre una felicidad, en cierto modo, apagada y gris. En el fondo, el matrimonio empieza como un baile de máscaras en el que cada uno parece dulce, perfecto, romántico, angélico, eterno, infinito, pero luego viene la crisis en que se quitan las máscaras y los caracteres se ven como son.
Como dijo el poeta Thomas Moore, sí, te respondí la otra noche, no, por la mañana te decía, los colores bajo la luz de las velas brillan distintos a la luz del día. Esto se pone de manifiesto de modo peculiar en el acto matrimonial. Los esposos se desean ardientemente y por eso se unen. Pero en el momento en que el acto matrimonial se consuma, se produce en cada uno de los cónyuges como una especie de saciedad, como la sensación de quien comió demasiado y no quiere más comida. Se da así como un balanceo. Cuando surge la pasión, el otro es todo y ocupa el centro de los pensamientos y deseos. Pero cuando llega la saciedad, el otro desaparece y se experimenta como un cierto vacío. ¿Qué significa este misterio? Significa algo muy simple. El corazón humano ha sido hecho para amar el corazón divino y nadie fuera de Dios puede satisfacerlo. Los que están llamados al matrimonio no dejan por eso de desear el infinito. Cuando los esposos se olvidan de esto, buscan el consuelo infinito en un ser limitado, el esposo, la esposa. Y en este momento le están pidiendo a ese esposo, a esa esposa, que sustituya al infinito que es Dios. Pero ¿qué ocurre entonces? Que el hombre se une a su mujer, buscando en ella, a veces sin saberlo, la satisfacción de un deseo infinito de felicidad. Y la mujer se une a su esposo, buscando en él, a veces sin saberlo, la satisfacción de un deseo infinito de felicidad. Y como lo que encuentran es algo que por más intenso que sea, se termina de golpe, se sienten defraudados y engañados. Y no les va mejor a los que niegan a Dios, porque estos, por más que nieguen a Dios, siguen experimentando la misma necesidad. Es un problema ontológico. La necesidad de Dios nunca desaparece, ni siquiera en el ateo. Los que niegan la existencia del agua igualmente sienten sed. Y los que niegan a Dios igualmente lo desean en su anhelo de belleza, de amor y de paz, que siempre son deseos infinitos, todo lo cual se encuentra de modo infinito exclusivamente en Dios. ¿Cómo se soluciona esta tendencia? ¿Acaso está mal el amor matrimonial? De ninguna manera. La solución viene dándole su verdadero lugar. Los esposos deben amarse, pero sabiendo al mismo tiempo que su amor humano no va a ser la respuesta definitiva a su deseo infinito de felicidad. Con estos actos de amor, haciéndolos como Dios manda, ellos deben ir encaminándose hacia Dios, que los hará felices a los dos. Los esposos deben tener bien en claro esto. El deseo más ardiente que experimenta todo ser humano es un deseo que nace del alma y apunta a Dios. Engloba también nuestro cuerpo, y esto de modo particular en el amor conyugal, en que los esposos deben unirse físicamente, pero no termina en el acto sexual. El materialismo y el hedonismo que se adueñó de la cultura del siglo XX y sigue viento en popa en nuestro siglo, ha engañado a muchos, haciéndoles creer que el amor es una cuestión de sexo y que el sexo puede satisfacer las aspiraciones infinitas del alma. Pero en el fondo, lo único que ha logrado ha sido crear inestabilidades, matrimonios tormentosos y divorcios. Como decía el padre Groeschel, si el sexo verdaderamente fuese la felicidad, yo tendría que ver infinitamente felices a la mayoría de las personas que viajan conmigo en el subterráneo o en el autobús, porque la mayoría de ellos ha tenido sexo la última noche. Y lo que yo veo son caras que dicen otras cosas. ¿Por qué el sexo no puede satisfacer esos deseos de felicidad de todo ser humano? Porque todo hombre y toda mujer desean una felicidad que empiece y no termine, y el sexo solo produce un momento de placer, bueno, pero efímero, que es como un fósforo, se enciende de repente y se apaga en pocos segundos. De ahí que deba repetirse una y otra vez. No es eterno, a lo sumo se está cambiando la eternidad por una monótona repetición.
Es como cambiar la luz del sol por una gigantesca caja de fósforos. Pero nosotros no nos cansamos del sol. Nos cansamos, sí, en cambio, de encender un fósforo detrás de otro. ¿Esto significa entonces que la vida sexual no es importante en el matrimonio? De ningún modo. Lo que estamos diciendo es que en el matrimonio se dan dos deseos, uno de la carne y otro del alma, deseo de unión sexual y deseo de amor espiritual. Y en el fondo de ambos hay un deseo de un amor sobrenatural, divino e infinito. El recto orden pone el amor carnal al servicio del amor espiritual entre los esposos y el amor espiritual abierto al amor divino. ¿Qué ocurre cuando no se respeta el orden divino y el amor carnal y egoísta no se hace embrión del amor divino? Esta pregunta pone el dedo en la llaga del fracaso de muchos matrimonios modernos que miran el amor no como una apertura al cielo, sino como una inclinación hacia lo mundano, hacia lo carnal. Cuando el matrimonio está desprovisto de religión, que es lo único que puede sugerir que el amor carnal es el prefacio del amor espiritual, entonces el otro cónyuge o al otro cónyuge se le pide lo que solo puede darnos Dios. Y esta es la esencia de la idolatría, el reemplazo de la realidad divina por algo que no es más que una criatura. Ahora bien, cuando el otro cónyuge se convierte en un ídolo y en objeto de adoración, porque no se admite un Dios a quien adorar, el amor carnal o egoísta se vuelve en contra de aquellos que han abusado de él. Cada uno de los esposos comienza a experimentar la torturante contradicción entre el deseo infinito del amor divino, que no puede dejar de sentir aunque lo niegue, y la pobre, limitada realización que toma esto en el amor humano. El amor humano repite de esta manera la tentación del paraíso: seréis como dioses. Pero esto termina por volverse en contra del hombre, porque la furia se desata cuando el otro cónyuge muestra que no es Dios y ni siquiera un ángel. Cuando uno no puede dar todo lo que el otro ha esperado que le dé, de lo que es incapaz porque no es Dios, este otro se siente traicionado, decepcionado, estafado. Si la criatura humana ocupa el lugar de Dios, el amor se transforma a la postre en desprecio e incluso en odio. Cuando el éxtasis que se esperaba encontrar en el amor no continúa, sino que se desvanece después de un instante, el otro cónyuge es considerado como un estafador y un ladrón, y finalmente terminan los dos en un divorcio o en una separación, aduciendo como argumento que son incompatibles, cuando en realidad no existen dos personas totalmente compatibles en este mundo. Somos todos absolutamente distintos. El esposo por eso debe pedir a la esposa y la esposa debe pedir al esposo no que sea como un Dios para él, sino que lo ayude a encontrar al Dios verdadero. Este es el orden del amor verdadero. En el fondo, estas tres tensiones o conflictos se solucionan cuando el matrimonio da lugar a Dios en el corazón de los esposos y de los hijos. En este caso, el amor matrimonial queda abierto al amor divino, lleva a amar más a Dios y da lugar a que el esposo, la esposa y los hijos encuentren a Dios. Por eso decía Monseñor Fulton Sheen que el verdadero amor de los esposos, el amor que alcanza la verdadera felicidad en esta vida, es en realidad no un amor entre dos personas, sino entre tres: el esposo, la esposa y Dios. Que Dios los bendiga.